¿Por qué Occidente le teme tanto a Irán? ¿Por qué Israel insiste en enfrentarlo? ¿Por qué es el epicentro de una de las tensiones geopolíticas más peligrosas del planeta? Irán es un país rodeado de desiertos, imperios antiguos y enemigos modernos. No tiene armas nucleares, pero hace temblar a potencias que poseen miles. Irán no es Irak, no es Siria, no es Afganistán, es heredero del imperio persa. Una civilización milenaria que desafió a Roma, conquistó territorios desde Grecia hasta la India y dejó una huella indeleble en la historia. Es un país con orgullo, con memoria histórica y con un mensaje claro: no será un peón de nadie. En 1979, una revolución islamista derrocó al Shah, un aliado fiel de Estados Unidos. El ayatolá Jomeini instauró una teocracia chiita y rompió relaciones con Washington. Fue más que una ruptura diplomática, fue un desafío ideológico, un nuevo modelo antioccidental, anti-Israel, antiimperialista. ¿Y qué tiene que ver Israel? Pues mucho. Para Irán, Israel es un invasor en tierras musulmanas. Para Israel, Irán es una amenaza existencial, no solo por su retórica, sino por su apoyo armado a grupos como Hezbollah y Hamas. Tel Aviv sabe que si Irán consigue un arma nuclear, el equilibrio regional se rompe. Y no lo va a permitir. Ahora, analicemos los principales motivos por los cuales Irán es tan importante para el mundo. El primer motivo: su posición geográfica. Irán está en el corazón de Medio Oriente. Conecta Asia Central con Medio Oriente, el Golfo Pérsico con el Cáucaso, y a China con Europa. Limita con Pakistán, Afganistán, Turquía e Irak, y está entre el Mar Caspio y el Golfo Pérsico. Todo esto lo convierte en un nodo crucial para las rutas comerciales, energéticas y militares del siglo XXI. Y además, controla el estrecho de Hormuz, este pequeño estrecho que vemos aquí. Por ahí es donde pasa casi el 20% del petróleo mundial, ya que gran parte del petróleo que se produce en países como Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar pasa por ahí, así como también pasa el 26% del gas licuado del mundo. Si Irán cierra ese estrecho, el mercado energético colapsa y el precio de todo se dispara. Y adivina qué, Irán lo sabe y lo usa como carta geopolítica. Pero no solo vigila el estrecho de Hormuz, también es clave para la nueva ruta de la seda china. Para Pekín, Irán es un corredor terrestre vital para conectar Asia con Europa sin depender del mar. Ferrocarriles, gasoductos, autopistas, todo puede pasar por Irán. Su territorio permite rodear zonas vigiladas por Estados Unidos, como el Canal de Suez. Occidente no quiere a Irán como enemigo, pero no puede dejarlo libre como aliado de China o Rusia. Porque si Irán se convierte en un puente euroasiático, el poder global se desplazaría hacia el este, y eso es algo que Washington no está dispuesto a permitir sin pelear. Segundo motivo: reservas de petróleo y gas. Bajo sus desiertos no solo hay arena, hay oro negro y gas infinito. Posee la cuarta mayor reserva de petróleo del mundo y la segunda mayor de gas natural. Más que Estados Unidos, más que China, más incluso que Irak o Emiratos Árabes. Pero hay un problema: no puede venderlo libremente. Occidente lo sabe. Si Irán pudiera exportar sin sanciones, se convertiría en una potencia económica y energética. Tendría más autonomía, más influencia y más poder. Por eso las sanciones son tan duras. No solo castigan al régimen, buscan neutralizarlo antes de que se traduzca en poder militar o político. Desde el conflicto en Ucrania, Europa busca desesperadamente proveedores alternos al gas ruso. ¿Y quién podría ser esa opción? Irán. Pero las sanciones lo impiden. Un Irán sin sanciones podría inundar el mercado con petróleo y gas, bajar los precios mundiales, equilibrar el mercado energético y financiar más influencia en la región. Financiar a sus aliados y tecnología nuclear. Y eso es lo que Occidente teme. El tercer motivo: sus aliados en Medio Oriente. Irán no pelea solo. Mientras Estados Unidos arma a sus aliados en la región, Irán ha construido una red informal, pero muy poderosa, un eje de resistencia, como ellos lo llaman. Primero Hezbollah, el brazo armado en Líbano. Nacido en los años 80 con apoyo directo de Irán, Hezbollah es más que una milicia. Es un ejército dentro del Líbano. Cuenta con miles de combatientes entrenados, una red de misiles apuntando hacia Israel y una fidelidad absoluta a los ayatolás. Irán lo financia, lo entrena y lo arma.
A cambio, Hezbollah se convierte en su primer muro de contención ante un ataque israelí. Segundo, Hamas y la yihad islámica. Gaza como campo de influencia. Aunque Irán es chiita y Hamas es sunita, el enemigo común es Israel. Ha hecho que cooperen desde hace años. Irán ha financiado, entrenado y dotado de tecnología a los grupos armados palestinos en Gaza. Cuando hay conflicto entre Israel y Gaza, muchos misiles llevan tecnología o inspiración iraní. Tercero, los hutíes. El frente en Yemen. En el sur de la península arábiga, Irán apoya a los hutíes, una milicia chiita en guerra contra el gobierno respaldado por Arabia Saudita. Este conflicto no es solo local, es una guerra proxy. Irán versus Arabia Saudita. Teherán les ha provisto armas, misiles y drones que han llegado incluso hasta Riad. Y cuarto, Irak. Tras la caída de Saddam Hussein, Irak se convirtió en terreno fértil para la influencia iraní. Grupos paramilitares chiitas, conocidos como milicias de movilización popular, responden directa o indirectamente a Teherán. Hoy, Irán tiene más poder en Bagdad del que jamás soñó tener, sin haber disparado un solo misil. Esta red, Líbano, Gaza, Yemen e Irak, la llaman el eje de la resistencia. Pero para Israel y Estados Unidos es otra cosa, un cerco, una amenaza que crece, se mueve y se adapta. Y como último motivo, su programa nuclear. ¿Busca Irán realmente un arma nuclear? Oficialmente dice que no, pero muchos creen que es solo cuestión de tiempo. Para entender esto vayamos a lo básico, el uranio, un elemento químico natural, que está en la tabla periódica con el símbolo U. Es un metal pesado, denso y, lo más importante, es radiactivo. Eso significa que sus átomos se desintegran emitiendo energía, mucha energía. Esto quiere decir que puede alimentar tanto una planta nuclear como una arma atómica. Ahora, no todo el uranio es útil. En la naturaleza, el 93% del uranio es U-238, que no sirve para crear ni energía ni armas. Solo el 7% es U-235, el isótopo que puede generar una reacción nuclear. Y como hay muy poco U-235, se necesita un proceso llamado enriquecimiento para concentrarlo y convertirlo en algo utilizable. ¿Qué es el enriquecimiento de uranio? Enriquecer uranio significa aumentar esa concentración. Para energía nuclear pacífica, basta con enriquecerlo del 3 al 5%. Para un arma nuclear, necesitas más del 90%. Para esto se utilizan centrífugas, máquinas que giran a altísima velocidad para separar el isótopo U-235 del resto del uranio. Entre más avanzadas y rápidas sean esas centrífugas, más fácil es alcanzar niveles de enriquecimiento. Irán tiene un programa de enriquecimiento nuclear, y esto es lo que preocupa a Occidente. No es solo cuánto enriquecen, sino la velocidad a la que podrían pasar de energía a armamento. En 2015, Irán firmó un acuerdo con las grandes potencias, donde aceptaba limitar su enriquecimiento y someterse a inspecciones a cambio de levantar las sanciones. Pero en 2018, Estados Unidos, bajo Trump, se retiró del acuerdo. Desde entonces, Irán ha reactivado y acelerado su programa nuclear, y hoy enriquece uranio por encima del 60%. Irán insiste que su programa es pacífico, pero si algún día decide cruzar la línea, ya tendría todo listo para hacerlo en poco tiempo. Eso es lo que los expertos llaman breakout capability, la capacidad de construir una arma en cuestión de semanas, si lo desean. Pero he aquí la incongruencia. Hoy existen 9 países con armas nucleares. Estados Unidos tiene más de 5.000. Rusia casi 6.000. Israel, aunque no lo admite, se estima que tiene unas 90. Y aún así, le exigen a Irán que no las tenga. Estados Unidos e Israel exigen a Irán que no construya armas atómicas. Pero, ¿con qué cara? ¿Por qué unos pueden tenerlas y usarlas como disuasión, mientras otros tienen que renunciar por completo a esa opción? En teoría, hay un acuerdo mundial, el Tratado de No Proliferación, firmado en 1968, que dice que solo los países que ya tenían armas nucleares antes de esa fecha pueden conservarlas y que deben desarmarse progresivamente. Pero 50 años después, no solo no se han desarmado, muchos las han modernizado y otros las han desarrollado por fuera del tratado. Israel nunca firmó el tratado. Corea del Norte lo rompió. India y Pakistán lo ignoraron.
Y sin embargo, no son sancionados como Irán. Esa es la pregunta que Irán se hace, y que muchos países también se hacen en voz baja. ¿Por qué Israel puede tener armas atómicas sin firmar el tratado? El verdadero miedo de Occidente no es que Irán tenga una arma, es que si la tuviera, ya no podrían intimidar como antes. Y para entenderlo, basta con mirar a Rusia. Irán no está en conflicto directo con Estados Unidos o Israel, pero cada año, científicos iraníes aparecen desvividos misteriosamente, plantas nucleares sufren explosiones inexplicables y hackers lanzan ofensivas invisibles. Estados Unidos ha impuesto sanciones, ha firmado acuerdos nucleares y luego los ha roto. Irán ha frenado su programa y luego lo ha retomado. Es un juego de ajedrez donde nadie confía en nadie. Irán es demasiado grande para ser ignorado, demasiado orgulloso para someterse y demasiado estratégico para que el mundo lo deje solo. Occidente le teme, Israel lo vigila, pero Irán no se detiene, porque más que poder militar, tiene algo más peligroso: convicción, memoria histórica y tiempo. Quizá Irán no quiera conquistar el mundo, pero tampoco permitirá que el mundo lo conquiste a él, y en ese punto nace el conflicto.